Muy buenas noches. Una vez más acá nos encontramos para tener hoy una conversación, una charla juntos y obviamente nos va a estar acompañando alguien con quien poder ser simplemente posibilitantes del debate, del pensamiento, del compartir, del estar juntos. Ahí le dimos el OK. Ahí va a estar ingresando. Ahí te veo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches, perdón, me había olvidado de aprender. Buenas noches, Pablo, ¿qué tal? Un placer, ¿eh? ¿Cómo va? Todo bien, recuperándome de un dolor de garganta, pero bien. Contento de estar acá por fin. Muy bien, te agradezco que hayas aceptado la invitación y también la posibilidad de compartir esta charla, este tiempo, para contarle a todos aquellos que no te conozcan. La idea es, en este espacio, con colegas, ir compartiendo pensamientos, ideas, sentires, vivencias. Y hoy nos acompaña Gustavo Robles, quien es counselor desde el 2011, también ha ejercido y ejerce la docencia en formación de counselors, así como también actualmente en la formación de supervisores. Él es supervisor y facilitador en Covisión. A su vez da conferencias, talleres y quizás una referencia importante, por lo menos para lo visible en cada uno de nosotros, dentro del enfoque centrado en la persona, es alguien que eh, podríamos tomarlo como eh, no sé, hoy estuviste hablando, en estos días estuviste hablando sobre el tema, eh, pero alguien que realmente se apasiona y se ha enamorado de ese enfoque y desde ahí ejerce su profesión. Así que la verdad es un gusto, y muy feliz de poder estar hablando hoy, este día, y sobre este tema, ¿no? Sobre la quietud y el movimiento en cuanto al proceso. Genial, sí, muchísimas gracias. Sí, por sobre todas las cosas, me gusta, me gusta hablar de counseling y de enfoque centrado en la persona. Es mi manera de ser Ujú. counselor y me gustaría creer que es mi manera de ser en relación en el mundo. Así que desde ese lugar trato de relacionarme con quien sea en el rol que me toque, desde ese lugar. Me gusta creer que muchas veces lo logro, aunque no hay garantías de que siempre sea así, pero bueno, estamos ahí, en eso. Yo te agradezco la Bien. invitación porque ya me habías invitado hace un montón de tiempo, yo te había dicho que sí, después no encontraba oportunidad y siempre tenía ganas y siempre decía y tampoco quería eh, venir en un momento en el que estoy ofreciendo algo como para vender, pero después me di cuenta que casi todo el tiempo estoy ofreciendo algo, entonces dije, bueno, va, en algún momento voy, porque si no, no vengo más porque tenía muchas ganas y me gusta apoyar a colegas. Debo decirle a las personas que yo no te conocía personalmente, no te conozco personalmente y no nos Ujú. cruzamos en formación ni en ningunos lugares, nos cruzamos en las redes y después en algunos espacios. Pero siempre me llamó la atención y me gustó la forma en la que te comunicás, la forma en la que compartís tus, eh, tus intereses, tus conocimientos y tu mirada de la profesión y de la forma de ayudar a las personas. Y me parece valioso apoyar y acompañar y ser parte de quienes, en una época en la que necesitamos buenos, no me gusta decir tanto ejemplos ni modelos, porque a veces suena como una Ujú. mochila, pero sí unas buenas posibilidades. Una buena posibilidad, una adecuada, una respetuosa hacia la relación, hacia la profesión. Entonces tenía Ujú. muchas ganas de estar también acá, Pablo. Así que te agradezco enormemente y agradezco también todo lo que comunicás, lo que haces permanentemente. Oh, gracias, gracias. La verdad que es algo que me apasiona y la verdad que lo hago de corazón, diríamos, como una expresión y lo disfruto. Eh, y desde hace muchos años aún,
previamente a estar dentro de la profesión, ¿no? O sea, uno viene desde un ámbito más pastoral, donde se ejerció y, y uno continuó, vamos a decir, la acción de ayuda y de acompañamiento, y luego, obviamente, uno se siente encorsetado, limitado, muchas veces por lo dogmático y todo, y esto ya lo he contado otras veces, pero encuentro en este espacio, tanto en la profesión como en la posibilidad de ser y de explorar esas posibilidades de ser en sí. Y la verdad que disfruto el compartirlo. Así que bueno, genial que hoy nos podamos encontrar y seguramente no va a ser la última vez y nada, ya me voy adelantando, ¿viste? Sí, de que, perfecto. de que también hasta combinar y tener proyectos y desarrollar cosas que puedan hacer. Mi interés personal está en la zona sur, ¿viste? Que eh, es algo que puntualmente me gusta o sea, animar, incentivar, acompañar Sí, y también generar red en todo el país, que la verdad que cada vez que se puede, se hace. sí. Pero bueno, hoy nos une el poder hablar acerca un poco de este planteo, ¿no? De ese momento en el cual uno llega tal vez a un espacio y se encuentra con un momento de quietud, de aquietarse, de quizás no hacer como a veces uno lo plantea, pero en sí está haciendo un montón, Mm. ¿no? Y me gustó que pudiéramos hablar un poco acerca de eso, cómo influye, ¿no? Y cómo la quietud en sí produce tanto movimiento dentro de los procesos. Sí, es algo inherente al proceso en sí mismo y partiendo de la mirada rogeriana, de las etapas del proceso de Roger, donde podemos decir que, sintetizando, ¿no? Va desde Sí. una posición de extrema rigidez a una posición de fluidez, ¿sí? Hay como un proceso en el cual se van desarrollando ciertas etapas y, y a veces caemos en la tentación de creer que eso es algo lineal y, y es algo que de manera permanente hay Ujú, movimiento. Yo siempre digo que me gusta apreciar la película más allá de también ver la foto del momento. ¿Sí? La ujú, foto es un momento y puede verse como estático. Pero es importante para mí este concepto de quietud, que incluso me gusta partir de una pregunta. ¿Qué hablamos cuando hablamos de quietud? ¿No? ujú, ¿Qué es lo que se percibe? ¿Qué es lo que, y qué es lo que suscita en eso en quien se siente quieto, estancado, detenido, impedido? Eh, porque ¿cuál era la expectativa? ¿No? A ver, las personas buscamos ayuda porque estamos en una situación de la que queremos salir, de la que nos queremos mover. Entonces, el ujú. movimiento resulta como inevitable en la expectativa. Digo, estoy acá, quiero salir, quiero irme para allá. Entonces, es como que me pongo en movimiento y quiero estar en movimiento todo el tiempo, ¿sí? Y lo que me ocurre muchas veces es lo que veo cuando veo las comunicaciones de personas, de profesionales que ofrecen, quizás hoy no tanto, pero sí en un momento, soluciones rápidas, ¿sí? Ujú. Soluciones inmediatas, ¿sí? Hay gente saludando, yo no veo muy bien todos los comentarios, pero hola y gracias por estar a todas las personas que están acá. Eh, eso, no digo que no pueda haber unos cambios, perdón, no digo que no pueda haber un movimiento inmediato, pero ese movimiento yo suelo verlo como una reacción y no como un cambio, ¿sí? Ujú. Aparece un estímulo que a veces puede ser una amenaza o una gran promesa que me hace moverme rápidamente, pero no hay un proceso de concientización ni de sistematización, de toma de conciencia, ¿no? De esto. Y entonces aparece
rápidamente, y el movimiento es inmediato. Entonces pareciera como que había éxito, ¿sí? Ujú. Que hace rápidamente. Y eso es lo que creo que después, como el movimiento pareciera ser eh, físico, y la inercia hace que después vuelva ese movimiento pendular que nos llevó hacia un lugar. Entonces, cuando hablamos de quietud, ¿qué hablamos? Hablamos de una percepción de detenimiento, hablamos de una sensación de estancamiento, hay una frustración, y creo que tiene que ver más con la expectativa que le ponemos a eso y con la necesidad. Tampoco voy a ser tan ingenuo de pensar o de no tener en cuenta que las personas nos acercamos a pedir ayuda cuando necesitamos, a veces cuando nos llega el agua al cuello. ¿Sí? Yo siempre digo que prevención muy pocas veces hacemos. Vamos a apagar incendios, entonces el incendio necesita ser apagado inmediatamente. Entonces como que no hay moratoria para eso. Y entonces nos perdemos la posibilidad de comprender lo que está ocurriendo. Como una mala prensa sobre lo que se conoce como la zona de confort. ¿Sí? Ujú. Como que si nos quedamos en un lugar quietos, algo malo está pasando o algo malo va a pasar, o nada bueno va a pasar. Y a mí me gusta verlo como en ese concepto, digo, siempre trato de ser la contra de las cosas que me parecen obvias o que las personas dan como obvias. Porque me parece que lo obvio encierra la comodidad precisamente, Ujú. de no cuestionarnos. ¿Sí? Y a veces la petulancia de creer que tenemos razón. Entonces digo, ¿qué hay detrás de esto? ¿No? Y, y me pregunto si lo que hay no es esa necesidad que la sociedad, y no quiero entrar, porque siempre me voy con la sociedad de consumo y el capitalismo y el materialismo, digo, pero como que todo el tiempo hay que estar o produciendo o consumiendo, o produciendo, consumiendo, o produciendo, consumiendo. Entonces, en algún momento en el que no estoy haciendo nada de eso, estoy quieto, ¿sí? Me castiga la sociedad. A veces ese castigo es apenas una etiqueta de vago, o zona de confort, ¿sí? Eh, no digo que no exista la procrastinación, pero un poco lo veo desde ese lugar. Y me gustaba verlo a mí como el descanso en las escaleras, ¿sí? Yo no sé bien cuál es la reglamentación, pero cuando hay una escalera muy larga, hay un descanso, siempre. Sea un edificio privado o público, no hay de 50 escalones. Siempre hay en el medio o en los tercios un espacio de descanso, que se llama así precisamente, porque pareciera que no es posible de escalada permanente. Entonces, me pregunto si esa quietud, ese momento, no tiene que ver con la necesidad de poder, de no perder la energía que necesito para continuar. Si el camino se hace demasiado pesado, quizás no quiera seguir en esto. Entonces, ese descanso, esa zona de confort, podría estar siendo necesaria. En principio, lo veo como esto. Obviamente que no me puedo quedar en el descanso. No me quedo a vivir en el descanso, porque si no, no subo, no me quedo en la zona de confort. Pero a veces pareciera como que cualquier pausa, cualquier detenimiento, no se puede, no se puede aceptar, no es aceptada, es estigmatizada. ¿Mm? Me dice que se me corta el audio, ¿puede ser? ¿Vos me escuchás bien? Recién se cortó un poquito, yo llegué a comprenderte, eh, pero sí, recién se cortó un poquito. Eh, Bien, bueno, este está prendido, debe ser entonces la señal. Debe ser Yo la para ver si señal, sí, cambio de sí. micrófono, sí, ver si cambio de micrófono o no. Entonces decía, ¿a qué nos referimos cuando nos referimos con quietud? ¿Sí? Y es una pregunta que entre counselors en supervisión, en formación también, cuando hacemos las prácticas aparece. ¿Qué pasa si el proceso no se mueve? ¿No? ¿Qué pasa cuando el consultante parece no Mm. avanzar? ¿Sí? Parafraseando a Rodolfo Lazzarini cuando habla de esto, digo, el consultante no me mejora, dice, ¿no? Es algo que tiene que hacerme a mí.
Ujú. Digamos que cuando pasa esto, lo primero que yo siempre trato de verme es si realmente estoy ofreciendo las condiciones, ¿no?, del proceso. Tiendo a creer que si hay algo que no se está moviendo, no se está desarrollando, a revisarme primero si soy yo que estoy ofreciendo las condiciones y después veremos. Si es así, podemos seguir adelante, pero si no, por ahí es una revisión que tengo que hacer mía, de ese tema. Y después también aceptar las posibilidades de la persona que está enfrente, que quizás ese venir a apagar el incendio hizo que tomara acción inmediata, pero después necesita frenar un poco, como esas computadoras que te piden resetear en un momento, porque lo que hace el reseteo, a mí me gusta parafrasear muchas veces con las computadoras, porque reproducen lo que el cerebro humano hace, que es integrar lo que acaba de actualizar, ¿sí? Actualizamos un programa y la computadora pide resetear para que todas esas mejoras se puedan implementar. Y digo, quizás sea un poco algo acerca de eso. Eh, Pablo, interrumpime cuando quieras, porque si no yo sigo sigo así. No, no, pero igual escucho claramente, rumbiaste el tema de la quietud como pausa necesaria dentro de un proceso, ¿sí? En la cual puede ser de que uno, acompañando en ese proceso, puede ser que se le muevan ciertas inseguridades, inquietudes, Ujú. porque claramente uno piensa que tiene que suceder algo. Sí, Y por el otro lado, quizás perdemos de vista a la persona que está en un momento donde algo sí está sucediendo, ¿no? O sea, a mí me ahí, hace ahí. mucho acordar al planteo de, por más que yo no vea que pase algo, no significa que no esté pasando. Exacto. Coincido plenamente con eso. Con que creo que no está pasando nada. ¿Mm? Después Ujú. podríamos hablar, sí, que es nada, que no pase nada. Pero falta de palabra. ¿Mm? Por eso a veces se habla del silencio como un problema. ¿Se cortó o me pareció a mí? Ahí sí, Bueno, sí, sí. bueno, no sé si puedo modificar la conexión ahora. ¿Volví? ¿Me escuchás? Estás bien, te veo y te escucho. Ok. Este, decían esto de a veces creer que no está pasando nada, ¿sí? Ujú. Eh, y, y a veces se toma el silencio como nada, ¿no? Exacto. Esta duda de, ¿qué hago si el consultante no habla? Siempre digo que eso no pasa nunca, que no habla. Sí, a veces hace silencio, pero hablar habla siempre. De hecho, cuando viene porque quiere contar algo, quiere expresarse y a partir de ahí no hay posibilidad de no hablar. Sí hay posibilidad de silencio. Entonces, por ahí tenemos la errónea concepción de que en el silencio no hay nada. Y nunca Exacto. no hay nada. Ni siquiera cuando una persona nos vamos a dormir y estamos en reposo, no es que no estamos haciendo nada. Hay algo que el cuerpo está haciendo en ese momento que yo lo desconozco totalmente como saludablemente, ¿no? Que desconozco todo lo que está pasando, pero el organismo está asimilando, integrando, produciendo, recuperando. Hay algo que está haciendo. Pero vuelvo a insistir con esto de producir o consumir vuelve otra vez a ser, bueno, si no estás produciendo o consumiendo, no estás haciendo nada. Tenés que estar haciendo algo de Ujú. esto, ¿sí? Entonces pareciera Sí. como que no pasa nada. A mí me gusta mucho el ejemplo de la película del Karate Kid. Soy un cincuentón que, que vio algunas de esas películas en el cine y como, si alguien no la vio, lo lamento, pero la película tiene como 40 años, así que ya no hay spoiler, no hay spoiler posible. Pero digo, en un momento el señor Miyagi, cuando le quiere enseñar, no le dice nada y lo pone a lavar los autos, pintar la cerca, no me acuerdo si lijar el piso,
pero no le dice, se supone que lo está entrenando para el karate, pero nada. Entonces él se enoja en un momento, le dice, pero no estoy aprendiendo karate. Bueno, quizás Miyagi como buen profe le tendría que haber dado alguna pista más de eso, pero lo que quiero decir es que la percepción era de que no estaba haciendo nada relacionado con eso. ¿Sí? Claro. Y sin embargo, estaba pasando, porque había un cuerpo que se estaba moviendo en cierta dirección, con cierto, con, con cierta mecánica que era funcional a eso que hacía. Y yo me acuerdo mis clases con Rodolfo Lazzarini en primer año, debo decir que yo soy bastante nerd, o he sido, no lo sé si lo soy todavía, y leía todo, quería leer todo el contenido de la materia en las primeras 2 semanas de clase. Y a veces lo lograba hacer, y justo a la hora, la materia de Roger de aproximación era la que más me gustaba. Y yo tenía la sensación de que cuando iba a las clases con Rodolfo no hablábamos de teoría. Y a veces comentaba entre mis compañeros, porque me costó adaptarme a mis compañeros, ya tardé mucho en hablar con ellos, literal, estuve como 2 meses sin hablar con nadie, amparado en que llegaba sobre la hora y que me iba rápido. Pero cuando hubo que preparar parciales no tuve más remedio que hablar, después no paré más. Y en algunos comentarios decía, pero nunca nos va a decir nada, nunca nos va a mostrar nada, nunca nos va a enseñar nada de teoría. Y yo me acuerdo que tomaba notas mientras charlábamos y en un momento dejaba de tomar notas porque era realmente una charla, una conversación amena. Me interesaba la charla, me atraía, pero después me quedaba con la sensación de, pero acá no hablamos de nada de todo esto. No hablamos de la teoría, no hablamos de algún concepto, nada. No lo pensamos desde la práctica y demás. Sin embargo, cuando fui a preparar me di cuenta que todo el tiempo estábamos hablando de teoría. Y entonces ahí dije, bueno, acá hay algo que durante el transcurso yo no vi, pero se estaba gestando ahí. Sé que como counselors tenemos la responsabilidad de registrar qué es lo que está ocurriendo en el proceso, ¿sí? Lo que no tenemos es la obligación de empujar a que pase algo. O de empujar a que pase algo que creemos que debe pasar, porque algo está pasando. Y en el peor de los casos, quizás es aproximarnos a eso que parece ser una quietud, a eso que parece ser un movimiento estático. Y lo que primero quiero saber es qué es lo que está percibiendo mi consultante, ¿sí? Y no diciéndole, che, ¿vos no te parece que estamos quietos? ¿Te parece que esto no avanza? No digo, capaz que en algún momento podrá aparecer eso, pero digo, en principio le quiero preguntar o quiero entender cómo está viviendo esto. Y creo que muchas veces ahí aparece la explicación, ¿sí? Esto de venir y soltar acá, sentirse sin presión de tener que hacer, de tener que decir, de tener que escuchar, y a mirarnos o a mirar el suelo o a mirar el techo durante un rato porque está abrumada. Había un chiste, hace muchos años, había un chiste que una señora, una mujer, una mamá, iba a su profesional de ayuda, y, y se sentaba y no hablaba. Se quedaba ahí, a veces se dormía. ¿Sí? Entonces le pregunta, el profesional le pregunta, ¿por qué hacía esto? Dice, porque este es el único lugar en donde nadie, no decía esto la historieta, pero decía, en donde nadie me rompe, en donde nadie me molesta. No tengo que responder preguntas, no tengo que fijarme que nadie haga lo que tiene que hacer o que nadie se lastime. Acá vengo, y entonces, y eso era necesario para poder después continuar. Es un chiste, no tiene por qué ser un representante, una representación teórica de alguna teoría psicológica, pero lo que digo es, a veces ese momento es necesario y no lo podemos ver. No lo podemos ver como necesario y no lo podemos ver como que realmente está ocurriendo algo. ¿Sí? Estoy descansando, estoy reponiéndome de ese esfuerzo. ¿Sí? En esto del show debe continuar, en esto de
si se puede, en esto de no retroceder ni para tomar impulso, digo, esas frases hechas que se han Ujú. relacionado con la autoayuda históricamente, pueden ser muy dañinas a veces, porque nos ponen en una situación de esfuerzo desmedido e innecesario. Eh, y entonces el hecho de poder apreciarlo, apreciarlo como una parte necesaria, y una parte posible del proceso y una parte necesaria. Si eso es Ujú. lo que podemos percibir, quizás podamos aceptar ese momento que parece para nosotros de quietud y después tendremos que chequear cómo es para el consultante. ¿Mm? Tal Porque en el silencio cual. no está no ocurriendo nada, nunca no está ocurriendo nada. Es Ujú. como este axioma de la comunicación, que es imposible no comunicar, ¿sí? Ujú. Es imposible no estar haciendo nada en un proceso de ayuda. Incluso, esto lo estoy pensando por primera vez, incluso si en el momento en el que está conmigo, empezar a pensar en algo que no tiene que ver con lo que veníamos hablando, con el proceso en sí mismo, y se acuerda de algo del trabajo, algo de su casa o de lo que fuere, algo está ocurriendo ahí entre nosotros también, ¿sí? Ujú. Y eso es lo que quiero chequear bien siempre. ¿Qué es lo que está pasando entre mi consultante y yo? ¿Qué es lo que mi consultante percibe de esto que está pasando? ¿No? Pero pareciera ser que como un castigo. No sé por qué, se me hace que en estos días hablé de esto también, pero me viene a la mente el libro de, ponele que esté bien dicho el nombre, Wing-Chul Han. Han sé que seguro es el apellido. Es Eh, Hambyong-Hol, Hambyong-Hol en coreano. El Han se al pronuncia primero, revés. Ah, Hambyong-Hol. perfecto. Bueno, la sociedad del cansancio me suena mejor. Sí. No voy a decir la sociedad del cansancio en coreano, obvio. Pero cómo habla él de la El autoexplotación, de la de cómo autoexplotación, cómo uno termina siendo siempre su... insatisfecho de que tiene que haber una mejor versión de mí. Exacto. Y que no da espacio al ocio, no da Ujú. espacio... Para mí es muy frustrante que se corte, para mí es muy frustrante que se corte Vale. internet. Recibimos ¿Me escuchas? la frustración también acá. Gracias, gracias. Estoy bromeando con los vivos de la mañana, digo que voy a despedir al iluminador, al sonidista, que yo ahora tengo que despedir al proveedor de internet. Siempre tengo que despedir al peinador, al Sí. maquillador, por el brillo de la frente, bueno. Eh, Quisiera, al barbero. quisiera antes de terminar, llevarte o invitarte a que vayamos al lado de las bondades que puede haber en la quietud, principalmente en esto, en esta sociedad que parece que parar y detenerse puede ser algo improductivo, pérdida de tiempo, eh, no sé, totalmente desvalorizado. Sí, Y eso. trajiste por ahí a ciertos planteos de que, bueno, seguramente hay algo que está sucediendo. El silencio nos trae una cierta posibilidad de escucha, por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de, a veces, yo digo de que hay ciertas cosas que uno no puede escuchar si uno constantemente está a los gritos. O sea, Claro, hay algo de lo exacto. sutil que uno pierde de vista. O sea, que uno no logra escucharse. Y a veces la pausa, la quietud me permite hacer reconocimiento, ¿no? O sea, Sí, como una bondad de esa pausa y reconocerse. A veces, yo lo digo con algo muy simple, ¿no? O sea, yo ahora me detengo y veo cómo estoy sentado y quizás ni me di cuenta de que tengo las piernas cruzadas, una presionando sobre la otra. O sea, y a veces es eso, sí, exacto. es traer la posibilidad de registro. Eso como primera medida. Y después Mm. el valor de la contemplación, el Sí, valor de poder apreciar esa situación. Yo me acuerdo, no sé hasta cuándo, no sé cuánto tiempo tenemos, Pablo, pero vos me cortás unos cuando quieras. minutitos.
Pero yo unos minutitos me y... acuerdo cuando era joven, iba de mochilero, qué sé yo, fuimos con un amigo al glaciar Perito Moreno. Ujú, Y, mm, y yo me acuerdo que, bueno, hay unos lugares donde hay unas pasarelas, qué sé yo, pero nosotros como rebeldes que éramos jóvenes nos queríamos aislar de todo ese lugar, entonces fuimos por otros lugares, nos bajamos ahí, qué sé yo. Y llegamos a un lugar que como que desembocamos en una pared de glaciar que no era la que se ve habitualmente de las pasarelas, que después la fuimos a ver. Y recuerdo que nos quedamos mirando en silencio los dos, sin ni siquiera hablarnos entre nosotros, sin decir nada, y pasó el tiempo, ni nos dimos, yo ni me di cuenta, y después hablando con él tampoco, y pasaron un par de horas, solo mirando esa pared, y yo creo que fue, hasta ahora en mi recuerdo, uno de los momentos más eh, eh, placenteros y satisfactorios que no tienen que ver con la relación con una persona. ¿Sí? Estoy ujú, mirando un paisaje. Pero si ujú. hay que hacer algo, si hay que hacer la caminata, si hay que escalarlo, si hay que sacarle una foto, como que esas cosas se van perdiendo. No estoy en contra de sacar fotos ni nada, porque yo también lo hago un montón de veces, no es que me planto en una postura de decir, pero digo, la contemplación me permite eso otro, ¿m? de, Sí, de poder apreciarlo en una magnitud que quizás en esto que vos decís, de tanto hablar, de tanto, me lo pierdo, ¿sí? Me lo pierdo. Y entonces ahí es sí. eh, donde revalorizar Mira, la contemplación. me llevaste algo que comenté en una entrevista hace poco, eh, que voy a ver si, no sé, me resuena a mí por este lado como algo distinto, ¿no? Pero eh, tuviste la oportunidad de encontrar tu propio camino, de tener tu propia experiencia. Si hubieses hecho el camino del turista, es el camino predeterminado, Mm, guiado de lo que supuestamente todos tienen que hacer. sí. Y es como premoldearse y formatearse a todas esas expectativas o planteos de lo posible. Y el hecho de uno a veces habilitarse, y por eso lo de la rebeldía, ¿no? O sea, a veces la rebeldía viene, en cierto sentido, a traerme una posibilidad positiva de encontrarme con algo totalmente distinto, de Ujú, encontrarme de pronto con un camino y una posibilidad de contemplación totalmente diferente. sí, sí, totalmente de acuerdo. También a veces me cuestiono, porque yo me cuestiono siempre todo lo que hago y lo que dejo de hacer y todo, pero digo, Esa es la probar la idea. posibilidad también, digo, quiero ir a la pasarela también, porque digo, no Sí, tengo la obvio. verdad absoluta, debe estar bueno también, no me gusta lo del acarreo permanente, yo trabajé en turismo, pero también quiero ver si puedo tener esa parte particular, esa parte personal. Me parece que le agradezco a Patricia que dijo, que mencionó el nombre de Will, de Ham. Y hay algunos comentarios que no me gustaría dejarlos de lado. Raquel dice, detenerse es importante y soltar el mandato social. Mm, Eh, Patricia, Patricia también es donde dijo Wing Chul Han y cada uno de sus libros. sí. Perdón, yo porque no quiero. Se cortó el audio, dijo. Son todas Patricia, hay tres Patricias acá. Gerardo saludó. Bueno, no sé, me Sí, yo parece que no mientras hay. tanto aproveché para saludarlos a todos, o sea. Está bien, perdón. Yo porque digo, me siento un No, maleducado no, que pero no, está digo. genial que puedas incorporar y traer lo que van comentando porque a veces a uno se le escapa. Y después de todo, la idea es eso también. Bien, bien, buenísimo. Sí, para mí, Pablo, elegiste un tema que me parece para quienes estamos en profesiones de ayuda, es algo que debería ser relevante, debería ser de puntualmente, de ser puntualmente observado, ¿sí? Para Ujú. no frustrarnos y para acompañar eficazmente, ¿sí? Porque si no, quizás le estamos Tal cual. pidiendo, le ponemos la expectativa de alguien que haga algo que no es posible o no lo es posible o no considera Mm. necesario en este momento. Y si la aceptación
invitación es parte de las condiciones que queremos ofrecer, deberíamos predisponernos a eso, ¿no? Tal cual, O por lo menos me tal cual. gustaría predisponerme a eso. Ujú, totalmente. Bueno, Bien. Gustavo, si te parece, Sí, llegamos hasta aquí. sí, Eh, está perfecto. Te agradezco enormemente la invitación y quiero reiterar, si hay alguien acá que llegó porque me conoce a mí, no lo conocía a Pablo, le recomiendo que lo siga, que comparta lo que le parezca interesante, que apoye. Necesitamos apoyarnos entre los que consideramos ejemplos responsables. Yo lo considero a él un ejemplo idóneo responsable de comunicación y de abordaje de la difusión, ¿sí? De su trabajo en particular, pero de la profesión en general. Así que si alguien llegó acá que no lo conocía a él y me llegó porque yo invité, le agradezco enormemente y le recomiendo que siga. ¿Mm? Y obviamente te agradezco a vos de haberme invitado. gracias, Gustavo. Igual, sé que no te gusta vender, pero por delante tenemos jornadas para noviembre. Las segundas jornadas argentinas, teoría y práctica del enfoque central de la persona. Gracias. Es una instancia de aprendizaje vivencial en donde de manera inédita counselors desde el enfoque central de la persona van a compartir conocimientos, van a hacer una entrevista de counseling que la vamos a poder ver, nos vamos a poder compartir y vamos a dialogar. Esto ya lo hicimos en el mes de junio y bueno, esto dicen todos, pero digo, fue tan grande la adhesión, el apoyo, que nos animamos a hacerla de vuelta este año y veremos cómo resulta. Es el 4 y el 5 de noviembre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera presencial, jornadas de 9 a 16:30 horas, así que quienes tengan ganas de recibir información, pasen por mis cuentas, Instagram, Facebook, y ahí nos hablamos. Gracias, Pablo, por esto. Gracias a vos, Gustavo. Y bueno, y a todos, gracias también por haber estado, por haber compartido, gracias a todos los saludos y agradecimientos. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Desde ya, si considera que a alguien le pueda llegar a ayudar, servir, compártalo para de esa manera seguir extendiendo y dando a conocer el counseling, el enfoque y cada una de las posibilidades de ayuda que se nos va abriendo. ¿Amén? Así que nos vemos en Genial. la próxima. Gracias, hasta siempre. Chao, chao.